Hola, bienvenidos al despertar. Me urgía decir esto, güey. ¿Cómo estás, hermano? Estamos nuevamente con Benjamín Villegas en un episodio más. ¿Cómo estás, mi Pituflies? Bien, carnal. Pues fíjate que hoy vamos a titular este episodio. Bueno, vamos a platicar y veremos cómo lo titulamos, pero en general, en este episodio quiero aprovechar para hablar sobre sobre toda la parte oscura, tanto de la manifestación que conocemos como vida, tanto como de los psicodélicos, porque creo que es una parte que se ha quedado o que hemos ido platicando, ¿no? De lo maravilloso que es el despertar, que aquí Sí. Pitufo tuvo ya la oportunidad de acompañarnos en una sesión y estamos platicando y hablando de todos estos conceptos de la luz y la felicidad, etcétera, etcétera. Pero creo que se nos olvida y creo que necesito volver a hacer una parada en un episodio que hicimos alguna ocasión, de los primeros episodios, donde hablamos de la dualidad y del propósito de la dualidad, ¿no? Entonces, nuevamente voy a hacer vamos a profundizar en ese tema, ya que creo que mucha gente ha estado nuevamente separando y al haber una separación, nuevamente es el ego quien está separando. Para poder vivir una vida, o para más bien para poder aprender a vivir la vida, hay que aceptar la dualidad. Ok. Y eso es muy importante que entender. La conciencia, que eres tú, no podría saber lo que son los buenos momentos si no existen en sí los malos momentos, Sí. o lo que tu mente cataloga como malos. Nosotros experimentamos las situaciones en diferentes densidades o en diferentes frecuencias, pero al final todos son parte de lo mismo. No podrías dimensionar lo que es izquierdo si no conoces el derecho. No podría haber abajo sin arriba. No podría haber luz sin oscuridad, porque no habría en dónde brillara la luz. Que no hay un contraste, no hay con qué referenciarlo. Exactamente. La conciencia no puede dimensionar una cosa sin la otra. Y realmente todo es parte de lo mismo. Como leeré ahorita en el principio de Hermes Trismegisto, en la ley de la polaridad, los polos son diferente nivel de lo mismo. El frío y el calor son diferentes niveles de lo mismo. Ujú. ¿Sí me entiendes? Si tú pones aquí el frío y el calor, hay en algún punto donde se tocan y donde tú tendrías, según tu juicio, dónde decir dónde Frío, es frío caliente. o dónde es calor. ¿Sí me Sí, sí, entiendes? sí. Pero al final todo es parte de lo mismo. Inclusive, si pudieras ver una gráfica donde manifestáramos todos los sentimientos o las sensaciones, vamos a poner que hasta arriba, en las frecuencias más altas pondrías, o en las de vibración más alta, pondrías la felicidad, la alegría, la gratitud, el, El todas éxtasis, estas sí. así, y Sí, luego sí, sí. empezarías a bajar con el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la envidia, el coraje, el La egoísmo. culpa. La culpa y el miedo estarían en las más bajas, Sí, güey. sí, sí. ¿Sí me entiendes? Pero al final todos son experiencias de lo mismo. Hace un chingo de sentido, porque si tú estás, o sea, lo imagino como en las personas, en qué momentos Ujú. son mucho más vulnerables, Ujú. o cuando están en éxtasis completo, pues también son muy maleables, Así es. o cuando estás que te carga la chingada de miedo, De miedo, o así de es. culpa, pues también eres muy fácil de mover, ¿no? O sea, Ah, están igual. Así es, mi Pituflies. Órale. Entonces, todo es parte de lo mismo en diferente nivel. Todo es parte de lo mismo en diferente medida. Entre un extremo y el otro existen miles y millones de experiencias que vas a poner y que tú vas a poder catalogar en dónde la pones, ¿no? Sí. Al final, este principio es muy importante porque nos ayuda a entender que para poder aceptar, para empezar, para poder vivir sin resistencia, sin sufrimiento, hay que vivir en una completa aceptación. Esta es una clave. Siempre y cuando tú te sigas resistiendo a lo que es, vas a sufrir. ¿Sí me entiendes? Si algo te salió mal en tu trabajo, si algo te salió mal con tu pareja, si algo te salió mal en la calle, si alguna enfermedad está en algún familiar, pues la situación ahí está. Si tú la aceptas, mientras más rápido lo aceptes, más rápido vas a dejar de sufrir. El sufrimiento no viene de lo que pasa afuera, sino de la resistencia que causas adentro.
Por ahí comenté, no sé si si ya lo conté en el podcast, una experiencia que tuvimos en Holbox. En Holbox hicimos una ceremonia de hongos y estábamos en un banco de arena, que literalmente es un puñito de arena pues, del océano. Y para empezar, había mucha gente, güey. Entonces estábamos Edgar, 3 amigos y yo. Y empezamos a pedir que queríamos estar solos, que queríamos que la gente nos dejara estar porque pasaba gente y pasaba mucho turista. Entonces, haz de cuenta que el universo escuchó y de repente entró un huracán que hasta después llegaría el mensaje así del SMS de que huracán golpea la costa y entra un huracán de categoría 3 y pues muy fuerte, ¿no? La gente empieza a correr, se empiezan a ir y nosotros pues ya andábamos en medio hongo, pues ya no nos pudimos mover, ¿no? O sea, nos quedamos ahí y fue una situación bastante fuerte. Si no estuvieran mis amigos de testigos ni lo contaba porque dirían, ay, sí, cabrón, ¿no? Sí. O sea, ahora resulta. Pero pues gracias a Dios están estos 3 grandes amigos de testigos que también han contado esta historia varias veces. El chiste es que nos pega la tormenta, imagínate, estamos con la psilocibina a tope. Estábamos en medio de una sesión que estábamos haciendo ahí y de repente entra un huracán con una fuerza brutal. El frío era horrible, güey. Nos estamos congelando. Pues en aquel entonces mi esposa estaba embarazada y yo juré que nos íbamos a morir, güey. Sí. O sea, juré que no iba a poder conocer nunca a mi hijo. Y pues me empezó a entrar super mega mal trip, ¿no? Ya sabes, de que nos vamos a morir. Ya me imaginaba el periódico al día siguiente de que jóvenes por andar... todo mal, güey. Sí, todo mal. Se mueren por haberse quedado en medio de un huracán. Aparte éramos los únicos, le dije, todavía más personas, éramos los únicos. Toda la gente había corrido en cuanto empezó a llover intensamente. Y nosotros pues ahí nos aplastamos y fue una cosa de locos, hermano. Al final estaba el huracán tan fuerte y había un cuate que se llama Pato, que él estaba resistiéndose a estar ahí. Él estaba quejándose de que es que vámonos, es que tenemos que hacer algo, es que cómo se quedan así, cabrones, ya en serio. Y mientras más se quejaba, más morado se ponía por la hipotermia, ¿no? O sea, les estaba congelando, los labios los tenía morados. Ya parecía un cabrón sacado de una morgue, güey. Blanco, así pálido, frío, congelado. Parecía Leonardo DiCaprio, güey. Y en eso volteó a ver a otro amigo que se llama Edgar, que ya también es papá, o sea, él ya tiene sus hijas. Y volteó y le digo, oye, güey, creo que sí, o sea, creo que nos vamos a morir, güey. O sea, esto está muy intenso. Caían rayos con todo. El aire soplaba para todos lados. Era imposible moverte. Porque en cuanto estábamos metidos nos metimos al mar para protegernos del aire. Y al momento en que te levantabas poquito del mar, era tan fuerte el aire que era imposible caminar, güey. Entonces volteo y le digo a mi cuate Edgar, le digo, güey, creo que nos vamos a morir. O sea, real, creo que ya no, o sea, no vamos a llegar. Y él volteó y me dice, pues sí, o sea, ¿y qué hacemos? Entonces analicé y dije, ¿puedo hacer algo? No. Salir corriendo no es una opción. Nadar hacia dónde tampoco es una opción. Entonces no puedo hacer nada. Y en ese momento vi que la tormenta era exactamente igual para todos. Si lo vemos como matemática, la tormenta era el denominador común para todos. Si la tormenta fuera la responsable y única responsable de nuestro malestar, entonces todos nos la hubiéramos tenido que estar pasando fatal. Pero vi como Edgar lo estaba disfrutando y vi como Pato estaba pasando el peor día de su vida. Entonces vi que la tormenta solo era un factor, pero que el cómo lo tomas era la resolución completa de cómo la pasabas. Y entonces para mí, yo tuve un mensaje, de hecho ese viaje fue, todo ese viaje fue para ese día y para esa lección. Y en ese momento lo acepté. Dije, si así tocaba, pues así tocaba. Solté la resistencia, solté el apego, solté lo que de todos modos estaba fuera de mí, nomás está en mi cabeza, güey, pues si me iba a morir, Y cuando lo solté, güey, sentí la fuerza de la tormenta, imagínate, con el poder de la psilocibina en todo mi cuerpo, sintiendo la tormenta, sentía los rayos, güey, sentía la fuerza del agua, una cosa mágica, divina, güey. Y de repente volteé y le digo a Edgar, güey,
creo que es el mejor día de mi vida, cabrón. Que está cabrón, güey, porque ¿cómo puedes hacer de algo terrorífico la mejor experiencia? Así es. La otra vez estaba platicando ya después de estos temas de un amigo también cuando hizo ayahuasca, hace muchos años, tenía como preguntas muy claras, como quiénes somos, a dónde vamos, de qué se trata. Y entendió como mucho el tema de vidas pasadas, de que estamos regresando a vivir experiencias. Y él platicaba de estas personas que ya terminaron su vida de manera chida, o sea, ya lo entendieron y piden regresar de nuevo. Y como estos güeyes que los ves en el mundo, que ya están viviendo al límite, experimentando, pues están, digamos que en la línea de la muerte completamente, pero viviendo cabrón. Güeyes que se están aventando de montañas, de base jumping, claro. Todas estas cosas extremas. Y pues es lo mismo, o sea, una situación de terror al mismo tiempo puede ser la experiencia de tu vida. Y realmente, la verdad es que vivir, vamos a decir realmente vivir, porque lo demás no se puede llamar vida, es vivir sin miedo a absolutamente nada. El vivir sin miedo es vivir completamente libre del miedo, libre de todas las ataduras. Sí. Y eso es lo que realmente te puede hacer vivir. Ahora, volteo y le digo a Edgar, le digo, güey, es el mejor día de mi vida. Y voltea y me dice, el mío también, cabrón. Y la estábamos pasando con el éxtasis a todo lo que daba de la tormenta, de la fuerza de la lluvia. Y en eso, Pato, ¡chinguen a su madre, cabrones! ¡No mamen! Yo, ¿qué traes, cabrón? Pues no pueden decir que es el mejor de su vida. ¡Chinguen a su madre! ¿Qué quieres, cabrón? Que nos estemos quejando como tú. Al final, dije, bueno, pues si somos el universo, pues el universo nos tiene que escuchar, güey, porque somos el universo. Entonces dije, vamos a intencionar que salga el sol. Y tiene que salir, cabrones, porque somos Dios mismo. O sea, somos la misma conciencia que está en la lluvia, que es una comunicación directa. Vamos a pedir que salga el sol. Y Pato, ¿cómo dices mamadas, Mary Jane? ¿Dónde va a salir el sol? Pinche huracán, estaba todo. Pues te juro, güey. Digo, no pienses que en el minuto, pero empezaron a pasar los minutos y se empezó a abrir como una manchita así de esperanza en el cielo. Y al poco tiempo salió el sol. Sale el sol con todo, se disipan por completo las nubes. Y en Holbox, los bancos de arena, bueno, y toda la playa es muy cristalina el agua y muy bajita. Entonces vas caminando y el agua te llega como a poquito abajo de las rodillas. Íbamos caminando por la orilla ya de regreso y nos tocaron mantarrayas, cangrejos, o sea, todo salió. Toda la vida salió abajo a tomar sol y no, güey, fue lo más mágico que te puedas imaginar. Confirmaciones, ¿no? Al final, esta es la enseñanza en la que quiero profundizar hoy. Tenemos que aceptar la dualidad, porque tú eres la conciencia y la conciencia no podría saber lo que es una cosa si no conoce la otra. No puede saber lo que es un momento feliz si no ha experimentado la tristeza. Es la manera en la que la conciencia dimensiona. En esta tercera dimensión, por lo menos, esa es la regla en esta manifestación. La conciencia, como observadora en la tercera dimensión, dimensiona las cosas en forma dual. Una fuerza es complementaria de la otra y una no existe sin la otra. Entonces, entendiendo esto, hay que entender que dentro del mismo todo, dentro de esta misma gran conciencia infinita de poder ilimitado, dentro de esa misma conciencia existe todo lo dual. Todos los demonios, las energías densas, Satanás, como le llamen, sí. Todo es parte de la misma entidad. La conciencia, al tener esta necesidad de experimentarse de forma dual, la conciencia creó a Maya, o a Satán, o al ego, que al final en este libro que se llama Una autobiografía de Satán, nos enseña que Satán es exactamente lo mismo que el ego, o lo que los hinduistas conocen como Maya. También es la misma definición que nos deja el gran maestro y santo Paramahansa Yogananda. Entonces, la conciencia quería experimentarse a sí misma. Para experimentarse a sí misma, necesitaba experimentarse de forma dual, por lo menos en la tercera dimensión. Tengo entendido que en las otras dimensiones la conciencia se experimenta de otra forma, que no puedo describir porque mi mente no es más que de tercera dimensión. No puedo pensar en quinta dimensión, por ejemplo. Pero en esta tercera dimensión la conciencia necesitaba experimentarse en dualidad. Y ahí es donde forma la tercera dimensión como un observador de la dualidad. Uh-huh. Entonces crea dos aspectos que son la misma conciencia y ella observadora, que somos nosotros,
en la tercera dimensión. Y como un ¿Sí lo ves? efecto fotografía que rebota y hace que se vea, al menos. Así es, mi hermano. Entonces, no podemos rechazar una cosa sin rechazar la otra. Una persona que rechaza la muerte, rechaza la vida. Sí. Una persona que rechaza los malos días, rechaza los buenos días. Porque nuevamente uno no existe sin el otro. Y son fuerzas complementarias. Quiere decir que una complementa a la otra. Y solo gracias a la existencia de ambas, la conciencia que eres tú puede experimentar la vida como la conoce. Voy a leer el principio de Hermes Trismegisto, que es otra manera de hablar de esto. Él lo menciona como la ley de la polaridad. En este principio incorpora la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos, explica las viejas paradojas que han dejado perplejas a tantísimos que han establecido como sigue: tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados, los extremos se encuentran, todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades, toda verdad es media falsa. Hay dos lados para todo, etc. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que en los opuestos son realmente solo dos extremos de la misma cosa, como lo que comentaba del frío y del calor. ¿Sí me entiendes? El frío y el calor son lo mismo, pero en diferente nivel. Sí, ¿Sí para me entiendes? experimentarse, nada más. Exactamente. El frío y el calor son lo mismo, es diferente medida de temperatura, pero es lo mismo en diferente medida. Tal cual. Pero habla de lo mismo. Lo mismo es con los sentimientos, con las sensaciones. Repito, con el tema de la alegría, la felicidad, el odio, la culpa, todo está en diferente frecuencia. ¿Sí? De ahí las famosas frases de que vibra bajo, vibra alto. ¿Sí? Una persona que está en gratitud, por ejemplo, la gratitud como un mantra, vivir en un estado de gracias a todo, gracias, 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 es una frecuencia alta. Y si todo el día te estás quejando y chingue su madre y esto no, y esto que estás vibrando denso. Claro, y es que creo que aparte hay algo bien chingón, que no tiene nada que ver con pensar mágico, que las cosas van a salir súper bien siempre. Simplemente es aceptar las cosas como son, y si tú estás en una frecuencia mucho más alta, cuando vengan las cosas duales, también vas a tener mejores herramientas para afrontarlas, porque como lo veo, no es lo mismo pues estar de la chingada y luego te llega un madrazo más fuerte, pues de ahí como más difícil levantarte, pero si estás mucho más arriba y llega un madrazo más fuerte, pues también tienes herramientas más grandes para sobrevivir o pasar a pesar para sobrellevar, así es. Sí. Y al final vuelvo a lo mismo. Yo le pido a los que nos escuchas que nos escuchan que profundicen en la aceptación. Si tú reconoces todo como divino y como perfecto, por muy dolorosas que sean tus circunstancias o las experiencias que estés viviendo, Sí. si las reconoces como divinas, si las reconoces como perfectas, si las reconoces como un aprendizaje o como un obstáculo que tú mismo escogiste para evolucionar, va a cambiar la perspectiva que le das ante una situación. Porque esto es importantísimo. Es el juicio de tu mente lo que cataloga algo como bueno o como malo. Sí. ¿Sí me entiendes? Es la perspectiva en la que te encuentras la que toma ese juicio. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿no? El presidente que tenemos ahorita en México. Sí. Para unos es lo peor, para otros es lo mejor. ¿Y de qué depende? De la perspectiva de observación. Tal cual. Igualmente con el presidente Trump. Para unos era pues, el anticristo, cabrón. Y para otros era la salvación. Sí. ¿De qué depende? Del juicio de tu mente. ¿De qué depende? De tu perspectiva. Ahora me van a decir, sí, pero hay personas que violan, que matan, que son asesinos. Esas personas son la conciencia misma, pero están completamente inconscientes, generando daño aparentemente a alguien más, pero se lo están haciendo a ellos mismos, porque no hay nadie más. Todo el daño que hacen es la misma conciencia haciéndose daño a través de un cuerpo álmico, y ese cuerpo álmico que ha hecho tanto daño eventualmente va a pagar todo por ley del karma. Recordemos que el único juez es la ley del karma. El karma hace que todo el daño que le haces a los demás, como te lo haces a ti, eventualmente lo vas a experimentar para ir haciendo conciencia. Gengis Khan, Hitler y los mayores genocidas que han existido, eventualmente van a evolucionar.
ningún infierno ni ninguna situación es permanente. Ningún estado de la conciencia es permanente. Entonces, vamos a aceptar que todo es divino porque no tiene otro origen. Solo el Creador crea. Si tú pudieras ver en las dimensiones superiores, los ángeles y los demonios trabajan de la mano para ponerte las situaciones que cada cuerpo álmico va a vivir. Tú como cuerpo álmico vienes a vivir una experiencia y los ángeles y los demonios van a poner el escenario, las pruebas, la trama de la película que vas a experimentar y al final todo va a ser liberación. Al final, el día que desencarnes el cuerpo, va a ser liberación. Entonces, todo depende de cómo sobrellevaste las cosas, de qué perspectiva y qué enfoque le diste a las situaciones. Entonces, esto es bien importante. Todo empieza por la perspectiva y la manera en la que tomas las situaciones y en la que enfrentas las cosas. Tienes que aceptar que todo es divino porque no tiene otro origen. Solo es divino porque es la única manera en la que se pudo haber creado. Solamente es todo. Exactamente, güey. Sí. Y todo es perfecto. Bueno y malo son cosas de tu cabeza. Todo es perfecto. Por muy doloroso que sea una situación, porque creo que todos hemos pasado situaciones muy duras en diferente escala y de diferente medida, pero creo que todos hemos pasado situaciones muy duras y todo depende la manera en la que las enfrentas y en la que tu mente puede aceptar que es para un proceso evolutivo o estarte quejando y decir... O no pasarla. Y sobre todo quiero que sepas esto. Cada cuerpo álmico sabía lo que iba a venir a vivir. Entonces, pues créeme que estás aquí por voluntad. O sea, nadie te puso aquí. Tú escogiste descender a esta dimensión como cuerpo álmico para vivir y experimentar las experiencias que estás viviendo. Entonces, esta conciencia crea esta forma dual para experimentarse. Como el creador, el todo, crea todo a partir de sí mismo y por consecuencia todo es él mismo, pues no se puede experimentar porque todo era él. Entonces necesita separarse o dividirse para poderse experimentar. Pero el todo no se puede dividir porque no hay nada que lo divida. Entonces creó la ilusión de la separación, que es Maya o Satán o el ego. Y gracias a esta ilusión de la separación, que es meramente ilusoria, vamos a decir, es una proyección, que es lo que es esta realidad. Esta realidad es una proyección subyacente de la realidad sustancial, que es el ser. Entonces, en esta dimensión que es una proyección, no quiere decir que no sea real, pues claro, es real, güey. Sí, pero quiere decir que es una proyección, que no es la verdad sustancial. Esto es transmutable. La realidad sustancial de donde todo subyace es inmutable, indivisible, inseparable. Entonces, para venirse a experimentar esta dimensión, crea la ilusión de la separación. Ese ego es el causante de todo el sufrimiento y de todos los problemas, de la envidia, del egoísmo, del rencor. Todo nace a raíz de la ilusión de la separación. Por eso es que el ego es Satán mismo, porque todos los problemas salen o se generan a raíz. Exactamente. Sí. En el budismo conocen todo este aspecto como anatta. Nosotros, mi esposa y yo, que vamos a tener una hija, por eso nombraremos a nuestra hija como anatta. Anatta es este aspecto de la filosofía budista que dice que no existe un yo, que la creación del yo es una ilusión y que gracias a esta ilusión se derivan todos los sentimientos de bajas vibraciones, ¿ok? Entonces, vamos a tocar el punto del cuerpo del dolor como lo llama Eckhart Tolle. Eckhart Tolle dice que existe un cuerpo del dolor individual y a la vez colectivo. Vamos a decir que este cuerpo del dolor es una entidad que le pudieran llamar demonios o malas energías o malas vibras o vamos a llamarle demonios o una gran legión de demonios. Pero al final Eckhart, como es un maestro espiritual que no quiere prostituir más las palabras como se han prostituido, porque de repente una persona escucha cualquier cosa demoníaca. Sí, es el significado que ya le ponemos. Con el tema del dogma religioso, hay veces que ya te dicen de un demonio y se te viene de cuernos rojos y así. Entonces, vamos a llamarle entidades de baja vibración. Arcones también, ¿no? Eckhart les llama el cuerpo del dolor. Está muy interesante porque, bueno, Eckhart es un maestro espiritual el cual no usa técnicas chamánicas, él usa únicamente métodos de autoobservación y métodos de meditación y de autoconocimiento y de cuestionamiento para llevar a las personas a su despertar. Cuenta Eckhart
que está cabrón, en el libro 2, Una nueva era. Los que no nos han escuchado, siempre recomendamos a Eckhart, por favor escúchenlo. Sus libros son gratis. Gente me dice, oye, ¿y por qué cobra tan caro sus cursos? Porque él es un maestro espiritual que fue mandado para llegar a las élites de Estados Unidos, porque maestros hinduistas que fueran, vamos a decir, para lo más común. Sí, para su pueblo. Ya ha habido muchos. Y el mercado élite, que es el que gobierna el mundo, que son las familias ricas, necesitaban también un maestro espiritual. Sus cursos son caros porque va atendiendo un mercado específico, pero sus libros son gratis en Spotify. Entonces mucha gente se queja, pero oye, sus enseñanzas son gratis. Verlo a él, ir a una conferencia de él, pues él también renta lugares y espacios caros, renta auditorios. Yo que tengo un pinche ranchillo ahí, sé los gastos que genera tener un lugar, un espacio para la sanación. Ahora imagínate el que lo hace de manera hiper mega masiva, ¿no? Al final, pues todo lo que hace Eckhart también es para que sus fundaciones y su mensaje lleguen a más personas. Por favor, el que no nos ha escuchado, lea o escuche al maestro Eckhart Tolle. En el libro 2, que se llama Una nueva tierra, el maestro Eckhart habla de que está con una persona que está en completa depresión, con un cuerpo del dolor completamente manifestado, que es otra palabra de decir poseído, porque no hay otra explicación, güey, para tener a la gente tan neurótica como la puedes ver de repente. Como por ejemplo cuando van en Estados Unidos, que van en un coche y le pitan... road rage. El road rage. Sí. Y que bajan y que se agarran a madrazos y se vuelven locos. Y luego están en los tribunales con los jueces y la gente dice, no sé qué me pasó. Sí, sí, Eckhart pone este ejemplo y dice Eckhart, o sea, no pueden justificar que estaban con el cuerpo del dolor activo. Que es otra manera de decir poseído, hermano. Sí, güey. Y vamos, la gran mayoría de las personas están... poseídas por algún cuerpo del dolor, que es lo mismo que decir por un ente de baja vibración, güey, sí, porque sí. De repente una persona puede completamente perder sus cabales y perderse de sí, güey. Hacer todo lo que nunca creyó posible hacer. Y está poseído por su cuerpo del dolor, y su cuerpo del dolor es quien actúa de manera agresiva, de manera violenta, de manera ofensiva. Entonces Eckhart dice que llega a esta persona y Eckhart, a través de un proceso de observación, le dice que acepte su infelicidad, o sea, que lo acepte y que la observe y crea un espacio entre el observador y el sentimiento, que esa es una técnica que quiero recomendar mucho. Está cabrona, güey. Crea un espacio entre el sentimiento, entre el pensamiento y entre el observador que eres tú. Conviértete en observador. Así te puedes desidentificar de los sentimientos y de los pensamientos y evitar el sufrimiento que causan los pensamientos. Eckhart le dice a esta chava y la chava empieza a sentir esa separación, donde se empieza a convertir en observadora y empieza a aterrizar en el presente, en el ahora. Y entonces esta chava vive una liberación. Y Eckhart se queda muy contento porque fue testigo de lo que es la presencia, que es lo que a nosotros nos pasa en Chamanic, ¿no? Sí, cuando te vi la cara de, huevo, lo entendiste, cabrón. Esa es la cara que yo pongo cuando alguien verdaderamente vive un despertar, ¿no? Sí. Cuando alguien recibe esa y lo ve. Nunca se me va a olvidar, hermano. Es magnífico. y Eckhart pues, te da, vamos a decir, una satisfacción, porque no puede haber un propósito más grande que ayudar a alguien, güey. O sea, como decíamos, sí, ¿no? Güey. ¿Sirves o no sirves? Sí, exacto. Entonces, se va esta persona del consultorio de Eckhart y llega una amiga de Eckhart al consultorio y le dice, ay, cabrón, aquí hay una vibra bien densa. Abre las ventanas y prende incienso. O sea, me encantó esta historia de Eckhart, porque nunca me imaginé a Eckhart usando palo santo, inciensos y eso, cabrón. Como nosotros, ¿no? Que andamos que con el copal y todo. Entonces dije, wow, güey. Eckhart prende incienso, abre las ventanas y se van a un restaurante de comida hindú, perdón. Cuando llegan al restaurante, dice Eckhart que él sintió que esa energía lo perseguía. Ese cuerpo del dolor, que es una entidad estrictamente relacionada con el ego, porque el ego es Satán mismo. Entonces llega esta entidad, escuchen a Eckhart, eso está en el capítulo, creo que en el 70 o no me acuerdo cuál, de Una nueva tierra. Bueno, en el 70 o en el 80 en el audiolibro, no sé si sean los mismos en el libro escrito. Okay. Pero escuchen a Eckhart. Entonces llega Eckhart al restaurante hindú, güey, y está cenando con su amiga y Eckhart siente que esta entidad se fue atrás de él, como diciéndole, no me vas a vencer. O sea, esta entidad del cuerpo del dolor comportándose como un verdadero demonio, güey, manifestado.
llega Eckhart, está cenando y de repente una persona que estaba en paz en una silla de ruedas se empieza a poner como loco, güey. Empieza a agredir al mesero, empieza a quejarse, lo sacan del restaurante y el güey en silla de ruedas regresa en silla de ruedas y golpea a la mesera, güey. Entonces, completamente fuera de sí, ¿no? Completamente poseído. Y entonces pasa todo este escándalo, güey. El restaurante, pues se empiezan todos a levantar y se hace un desmadre. Y al final llega el gerente y de broma le dice a Eckhart, tú provocaste esto, ¿verdad? Y Eckhart se queda así como, pues, entre que sí, que no, ¿no? Entre bromeando, pero sabiendo que algo de verdad profundo había esto. Cuento esta historia porque justamente mi maestro Eleazar me manda esta parte de este libro cuando regresamos de nuestro viaje con la Salvia Divinorum, que fue iba a ser en Oaxaca, pero no pudimos subir, entonces recogimos la planta e hicimos la ceremonia en las faldas de Orizaba, del pico de Orizaba. Posterior a la sesión de Salvia, que ya contaré a detalle esta planta tan densa, tan sabia. Sí, güey. Tuvimos una ceremonia de hongos también allá en una jungla, en un lugar muy padre ahí en una parte junglona ahí en Veracruz. Y íbamos con los maestros Eleazar y Memo y ellos deciden invitar a otra persona que se llama Omar. Bueno, lo bueno es que nadie lo conoce y no conoce su apellido, ¿verdad? Pues ya no debí haber dicho el nombre, pero ni modo. Román. No, nadie lo conoce, ¿no? Entonces invitan a esta persona. Y esta persona entra, cuando entra en trance, le dio una dosis muy alta a petición de los maestros y se va por completo. Se va por completo él y él estuvo en un estado de conciencia donde estuvo experimentando todo esto de la creación del universo, de la época antigua de la historia. O sea, él estaba en un viajezote, pero su cuerpo se quedó poseído, por lo que mi maestro Eleazar llama una entidad o un demonio, porque es una manera más chamánica de atender a esta situación, pero a mí me gustaría llamarlo el cuerpo del dolor, ¿no? Entonces, porque estoy observando y aprendiendo cada vez de todo esto, al igual que como lo comenta Eckhart, ¿no? Estás en modo aprendiz. Pues claro, güey. Sí, entonces, veo que esta persona, su verdadero ser o su conciencia dejaron de estar aquí. O sea, él se fue a vivir la creación del universo y su cuerpo se quedó tomado o poseído por un cuerpo del dolor. Y entonces actuó de manera, pues inapropiada, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. No en sí tan agresivo, pero sí completamente inapropiado, ¿no? Con temas ahí muy, muy, muy fuertes y muy, pues obviamente que tú dices, pues está poseído, cabrón. Sí. Esto me sirvió mucho a mí porque en algunas ceremonias que yo había hecho en Shamanic no había podido entender de lleno esta parte. Cómo había veces que personas se empezaban a comportar, pues como si como si estuvieran poseídas. Sí, güey. Entonces yo llegué a pensar, pues que algo estaba pasando, ¿no? Dije, ¿por qué? Y ahora entiendo que todos tenemos este cuerpo del dolor y que también, como dice Eckhart, es colectivo y lo veo ahora ya como algo natural, como algo normal. O sea, la gente tiene un cuerpo del dolor y dependiendo del tamaño del cuerpo del dolor de cada individuo, es la manifestación que puede haber en un proceso cuando se mueve la conciencia. La conciencia se puede mover a través de los psicodélicos, se puede mover a través de la meditación. Por eso también los maestros espirituales como Cristo y Buda, en sus meditaciones profundas, también tuvieron contacto con estas entidades, güey, ¿no? Que Cristo le llamaba Satanás y Buda, no recuerdo cómo se llamaban, creo que a Buda lo visitaron 3, vamos a decir, demonios o entidades sí. de estas de baja densidad. Entonces, pues, me es importante hablar de este tema, pues, para que la gente sepa que cuando una persona se expone a estas sustancias psicodélicas, es muy probable que se manifieste su cuerpo del dolor. Si es una dosis alta, güey, es muy probable que la conciencia esté en un trance y hay gente que se puede quedar muy quieta porque su cuerpo del dolor no está presente o es muy bajo, pero personas que tienen el cuerpo del dolor muy alto, este cuerpo del dolor puede ser el que se queda en el cuerpo y entonces pues pasar una situación complicada, que me parece que es algo similar a lo que le pasa a lo que me pasaba a mí cuando tomaba. Me parece, esta es mera hipótesis y teoría de Benjamín, me parece que es lo mismo que me pasaba cuando tomaba,
porque cuando me despertaba no me acordaba de nada, güey, y me decían que había hecho cosas que decían, no era yo, cabrón. O sea, yo no hubiera ofendido a esta persona, yo no le hubiera dicho esto a esta persona, yo no le hubiera hecho esto a tal. O sea, había cosas que me asustaban de lo que yo pensaba que era a mí mismo, ¿no? Sí. Y ahora entiendo, pues, que tenemos esta entidad y sobre todo, pues, cuando te pones en un estado de embriaguez donde pierdes por completo la conciencia que eres, se queda el cuerpo del dolor y por eso personas arruinan sus vidas, güey, con un momento de agresión por estar borrachos, como una persona que atropellaron aquí al mesero del Rincón Gaucho, güey. O sea, un arranque, cabrón, un arranque y arruina tu vida, güey. Sí. Te tienes que ir y dejar tu negocio y tu familia por una salida en el Rincón Gaucho, cabrón. O sea, Sí, está imagínate. cabrón. Y esto lo veo también que no es necesario que haya ningún enteógeno ni ninguna sustancia para que el cuerpo del dolor se manifieste. Dice Eckhart que hay personas que tienen el cuerpo del dolor latente durante periodos de tiempo muy largos y que son los que se suicidan. Y además, pues, es cuestión de que alguien en el tráfico te pite Para y hay que gente te accione. Entonces, curiosamente, vivimos una liberación del cuerpo del dolor en Veracruz con esta persona. Con el uso de enteógenos, el proceso chamánico que utilizamos, esta persona se liberó de ese cuerpo del dolor se comenzó a liberar de este cuerpo del dolor. Tuvo un comienzo a su liberación, como lo dice también Eckhart. Fue el comienzo de una liberación. Y pues al parecer ese cuerpo del dolor nos siguió hasta acá, güey, o algo pasó muy cabrón. Igualito que la historia de Eckhart. Y llega mi amigo Edgar a los Tacos del Millón a cenar. Y en los Tacos del Millón una persona se empieza a poner súper agresiva porque le pagaron la cuenta. El señor pide la cuenta y le dicen que ya te la pagaron. Y empieza a ponerse como loco y a gritar y avienta el dinero a la carne asada y agarra su taco y lo mete a la salsa comunitaria del molcajete. Entonces se va esta persona y la mesera le pide perdón a mi cuate. Le dice, oye, discúlpame, qué pena que hayas visto esto. Y le dice, no se preocupe, pues ese señor pues no tiene educación, o sea, pues tiene un problema. Y le dice, no, es lo que nos hace raro. Ese señor es un cliente muy frecuente y es un señorón, o sea, nunca se había comportado así. ¡Tas, cabrón! Nos siguió el cuerpo del dolor. Entonces, es importantísimo entender esta parte del cuerpo del dolor. Ayer me llegó por coincidencia en la noche de la mamá de un amigo, me manda un video de una persona que se llama Eduardo del Villar, quien hace poco, recientemente, no sé de cuándo es ese video, sufrió el suicidio de su hermano. Él narra en la historia que su hermano había comido chocongos y, y que pues para ellos era muy normal, ¿no? Que los chocongos están muy de moda en las bodas, en las fiestas. Y que algo pasó que provocó que el hermano le marcara al papá a las 3 de la mañana y el papá no contestó. Creo que este chavo, el hermano le marca a este Eduardo, que es el que hace la entrevista. Hablo yo abiertamente de esto porque él habló abiertamente de esto y él habla de este tema tan personal y tan doloroso para él porque busca que no sea un por qué, sino un para qué, ¿no? O sea, ¿qué beneficio puede o qué enseñanza o qué pueden aprender los demás de una situación tan trágica? Que si nos llega a escuchar, quiero que sepa que le mando un abrazo con toda mi empatía, con todo mi amor y con todo mi ser. Narra esta historia de que su hermano le marca a las 3 de la mañana a él y le dice, oye, mi papá no me contesta. Y le dice, pues porque son las 3 de la mañana, güey. Ah, ok, sí, no sé qué. Y al día siguiente le marcan a Eduardo y le dicen, vente al departamento de tu hermano. Y dice, ¿por qué es urgente que tengo que hacer unas cosas? Y le dicen, vente que tu hermano está muerto. Puta. Entonces pensó que era una broma, güey, y cuando llegó, el hermano se había aventado del edificio. Ya es que en México, pues todos viven en edificios. Sí. Se había aventado ahí de la azotea. Y pues al principio estaba escuchando y bueno, pues empecé a profundizar en qué le habrá podido pasar a este chavo para que hiciera eso. Hablaban de un chavo que no tenía principios de esquizofrenia ni de ninguna enfermedad mental. Hablaban de un chavo que fue hombre íntegro en su colegio, ya sabes, top estudiante, amigo amable, o sea, un chavo bastante querido y bueno, pues se veía que era, vamos a decir, toda una persona, vamos a decirle, de bien, ¿no? Sí. De comportamientos congruentes, adecuados, etcétera. Vamos, no pensaríamos que una persona
Sí, como mi pasado, güey. Sí, ¿no? sí, que estabas Como mi pasado. a un empujón para Exacto. que hicieras todo. Como en mi pasado o sea, hablamos de una persona que esto fue algo súper mega repentino, que no tenía ni por dónde haberse precipitado. Entonces, al final creo que los forenses determinaron que había sido un brote psicótico que le dio, y dice el hermano que definitivamente está seguro que hubo chocongos de por medio y alcohol, ¿no? Sí. Entonces, pues si me permite, yo quiero aprovechar esta situación tan terrorífica que está viviendo su familia para concientizar a las personas del uso responsable de los psicodélicos. Toda la homeopatía, que el otro día estaba hablando con mi suegra y me decía que toda la homeopatía y los medicamentos homeopáticos, así como los alimentos, tienen diferente vibración. Por eso es importante alimentarte sanamente. Mismo Eduardo del Villar dice en la entrevista, pues que tienen que ser conscientes porque el hongo te pega diferente según tu estado de ánimo, según lo que hayas comido. Como cuando sales a beber. Exactamente. Sin embargo, el uso responsable de los psicodélicos va todavía más allá, más profundo, porque los psicodélicos en su naturaleza, el planeta te los da como una gran herramienta de ayuda para que los utilices en donde te los da, en la naturaleza. Tú puedes ir a un bosque y comerte unos hongos ahí y estás de manera segura en ese lugar. El sapo lo puedes fumar en el desierto de Sonora, el peyote en el desierto, y la naturaleza es muy sabia y por eso se pone en esos lugares. Los hongos no brotan en los antros, ¿no? Pero sí brotan en la sierra donde nosotros hacemos nuestras ceremonias. Sí. Los hongos no brotan en los departamentos ni en los pisos más altos de las torres, no los psicodélicos. Entonces, es muy importante concientizar a las personas sobre el uso de los psicodélicos, porque precisamente, y como decía, los alimentos y las medicinas ancestrales y las medicinas homeopáticas y todo tiene diferentes frecuencias vibratorias. El alcohol tiene una densidad depresiva y el alcohol tiene completamente otra frecuencia. Si tú mezclas esas dos energías, puedes ocasionar un brote psicótico. Puede haber varios factores. El alcohol en tendencia es depresivo, ¿no? Las famosas curas morales y los vacíos que te dan al día siguiente. El enteógeno, la medicina ancestral, potencializa todo lo que tu frecuencia la empieza a hacer así como y la maximiza, la potencializa tal cual. Entonces te puede dar puede ser, porque todo depende, pero te puede dar una mega super hiper depresión provocada no por el hongo, por la mezcla irresponsable del alcohol y del hongo. O sea, y es que ¿a quién se le ocurre mezclar alcohol con hongo, güey? Si te quieres poner pedo, ponte pedo. Si te quieres poner marihuano, ponte marihuano. Si quieres comer hongos, hazlo con conciencia, de manera responsable, en un lugar seguro y siempre vigilado por alguien. Porque también te lo digo, nosotros en nuestras experiencias, si no hubiera sido porque hay alguien responsable observando y vigilando, con las dosis que damos, pudiera haber habido más de algún accidente. La familia de él lo llama suicidio, yo lo veo más como un accidente. Porque realmente, si él no estaba consciente de quererse matar, no lo puedes llamar un suicidio. Tiene que haber una conciencia y yo estoy seguro que ahí por completo había perdido su conciencia. Quien estaba operando ahí probablemente era el cuerpo del dolor. Y el cuerpo del dolor, por alguna razón, tomó esa acción de aventarse. Puede haber otro factor, güey. Puede ser que haya comido demasiado hongo y que haya vivido una situación que lo aterró, porque el hongo también, con el proceso de evolucionar, te enseña tus miedos más profundos. Por eso es importantísimo hacerlo de manera contenida, hacerlo de manera segura, con gente cuidándote. Eso es importantísimo, güey. Sí. Y eso quiero dejar este episodio con este gran mensaje de usar responsablemente los psicodélicos. Nosotros en Chamanic jamás vamos a fomentar el uso recreativo de los hongos, ni de ninguna medicina ancestral, ni del DMT, ni de absolutamente nada. Que por los visuales en los conciertos, que porque no sé qué. O sea, déjense de mamadas. Si quieren apreciar la música, aprecienla sobrios. O sea, es lo que decía el otro día. ¿Qué les falta? Que no pueden apreciar la vida. Si vas a hacer un tema profundo de introspección y vas a trabajar en un proceso interno evolutivo, usa los enteógenos porque para eso son. Usa los hongos, usa el DMT porque para eso son, para hacer un autodescubrimiento. Pero las situaciones trágicas y los accidentes
pasan precisamente cuando mezclas las frecuencias de un enteógeno que te lleva a un estado profundo de introspección, porque creo que el mismo Eduardo lo dijo en la entrevista, que su hermano de haber entrado en un proceso muy profundo, algo no pudo aguantar o algo se manifestó y le provocó este bote. Por eso nosotros las hacemos y tenemos 1 o 2 personas siempre vigilando. Y eso que hacemos grupos de 8 personas. Sí. Y no hablo de que nosotros lo hacemos bien. Hablo para concientizar, o sea, sean responsables con el uso de estas sustancias. Sí, para mí es, o sea, desde mi experiencia, creo que es algo sumamente profundo y trascendental. O sea, para mí el antes y después está súper marcado. Y no puede ser un juego. O sea, es un tema de ir a ver como herramienta qué necesitas para transformarte, sea lo que tengas que hacer. Cada quien está viviendo lo suyo. Y así como yo tuve esta experiencia, también me llegó esta información de que, porque a veces decimos, esto es para todos, y ojalá que sí, pero siempre debe de haber, por eso está hecho esto, porque debe de haber un proceso muchísimo más atrás. Un proceso previo. Desde el hacerte consciente de, wow, creo que no estoy bien, o creo que puedo estar mejor. Y todo eso te va a ir llevando a mejorar tus hábitos, a empezar a entender tu cerebro, a empezar a entender tu cuerpo, tu mente, muchas cosas, para que el momento de llegar, que vas a llegar honroso, ceremonial, porque no hay otra forma, porque no es una ida al parque. Así es. Porque sí da miedo. Así es. Porque es una experiencia fuerte. Sí, es un proceso de terapia. Cabrón, o sea, hay terapeutas que usan los hongos como los que ven en los documentales de Fantastic Fungi y de Cómo cambiar tu mente, que es un proceso donde llevan a las personas en un consultorio, les aíslan la vista, les ponen algún tipo de música y les dan una dosis de psilocibina para liberarlos de traumas. O sea, es un proceso de ¿cómo se dice? De psicoterapia. Sí. Es un proceso de introspección. Es un proceso de sanación. ¿Qué haces mezclando eso con el alcohol? O sea, imagínate este chavo que llegó entre borracho o con el alcohol, con cierta frecuencia, y de repente el hongo llevándolo a estos estados y jalándolo a estos estados. O sea, es un proceso terapéutico. Sí. Y eso es lo que tienen que entender. Los psicodélicos son para un uso terapéutico. ¿Por qué? Porque así lo dictó la naturaleza. Porque así lo dictaron los chamanes, quienes descubrieron e hicieron la receta de la ayahuasca, quienes descubrieron que la glándula del sapo producía el DMT. Los grandes chamanes como mexicanos como María Sabina, Pachita, etcétera, todos ellos han hecho esto para procesos curativos, para procesos evolutivos, no para irse al puto antro. Y tú mismo lo dijiste, o sea, hay 3 fases del hongo, como, o sea, la experiencia psicodélica, que es, oh, sí, wow, vi colores, güey, no mames, veo un atardecer. Sí, claro. Ahí hay mejores colores. Exactamente, el hongo tiene estos diferentes niveles. Ajá. El psicodélico, la medicina ancestral, que es lo catártico, la sanación, y el enteógeno, que es un despertar y conexión con lo divino. Entonces, ahora escucho muchas mamás diciendo, no, que los hongos. No, el problema no fue los hongos. El problema fue el uso irresponsable de cualquier sustancia. Sí. Porque ahora dicen, sí, los hongos porque provocaron la muerte de un individuo. ¿Y cuántas personas mueren cada fin de semana por el alcohol? Sí. Cada fin de semana, cuántos choques, accidentes, balazos, golpes, pleitos. Yo tengo la cara abierta, güey. O sea, a mí me dieron basazos, casi pierdo el visto. O sea, porque yo estuve ahí, o sea, y te digo, y todo eso fue consecuencia del alcohol. No es el hongo, es el uso irresponsable de la gente, inconsciente, del uso irresponsable de cualquier sustancia. Porque por eso pasan las mamadas. O sea, es la vida diciéndote, mira, cabrón, sí pasan las cosas, sí te pasan a ti. Entonces, ojalá y esto empiece a servirle a la gente para que empiecen a hacer más conciencia en esta nueva era, que viene una evolución en la conciencia, y que la gente pueda agarrar el rollo, que el alcohol tiene sus efectos que se pueden disfrutar en un grado antes de intoxicarte, porque sí se puede disfrutar de 1 o 2 copas, sí se puede. Intoxicarte y perder la conciencia, no puedes llamarle eso disfrutar, algo que después ni te acuerdas. No puedes llamarle disfrutar, o más bien volverte adicto a estar crudo y a estar con un cuerpo que está en un proceso de desintoxicación, y lo desintoxicas regresándolo a la intoxicación, ¿no? Sí, volviéndole a echar más veneno. Entonces, hagan conciencia. Le mando un abrazo a esta familia y bueno, pues ahí comentó el chavo, te repito, yo creo que esto fue más bien un accidente. ¿Por qué? Porque fue un accidente porque no supo manejar las sustancias. Fue un accidente porque
yo he visto por completo personas deschavetarse con los hongos y sin importar la dosis, es cuando te atrapa el hongo. El hongo de repente te atrapa, te muestra ciertas cosas y quien se queda en tu cuerpo es el cuerpo del dolor y entonces pues pasan estas situaciones, ¿no? Entonces, en los últimos 10 minutos quiero hablar brevemente del duro camino al despertar. Mucha gente nuevamente que ha venido con nosotros, como Cami Pituflies, Como yo. y que han vivido este maravilloso proceso de despertar, Hermoso. de repente tienen situaciones donde pierden un poquito la euforia de haber despertado y de repente empieza a haber dudas, cuestionamiento, miedos. Es muy importante el proceso de integración. El otro día me decía Erika, oye, ¿y si le das seguimiento a la gente? Claro que le doy seguimiento a todos los que puedo. O sea, a mí escríbanme. Yo ahí estoy contestando y voy en abonos, pero contesto. Entonces, si alguien necesita dar seguimiento o integrar lo que está experimentando y lo que está viviendo, con mucho gusto. Parte de la integración es la aceptación de que sea lo que estás viviendo, es parte del proceso. El proceso del despertar no se romantiza de, ay, listo, ya me cambió la vida. No, es un proceso de destrucción. Es un proceso de romper creencias limitantes que tenías. Es un proceso de confusión. Pierdes de repente amistades porque empieza a haber un cuestionamiento más profundo. Y al haber más conciencia de todo, empieza a haber más cuestionamiento de todo y entonces empieza a haber una evolución notoria. Antes pues simplemente te aguantabas, ¿no? Antes simplemente decías, estoy triste y punto, y así aguantabas. Ahora te cuestionas, ¿no? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento así? ¿Estará bien que estoy así? El ego te va a hacer dudar 1000 veces de que regreses a tus viejos hábitos, de que estabas mejor antes. Definitivamente hay un proceso duro, hermoso, maravilloso, liberador. La palabra que tú le pongas es la que tú escojas llamarle a tu proceso. Yo le pondría al mío divino, perfecto, maravilloso. Pero claro, tuvo sus momentos por completo. Yo pensé que me había vuelto loco. Imagínate, decía, y voy a comprar ese rancho en la sierra y donde me quede como un loco ahí con la barba larga y que va, o sea, te entran miedos. Sí. Hay mucho apego a la vida, hay mucho apego a lo mundano. Creo que en otro episodio hablaremos también de cómo llevar la vida ordinaria o mundana con lo espiritual, que no tiene nada que ver. Entonces, o sea, me refiero no tiene nada que ver, es que no tiene por qué ser un problema. ¿Sí me entiendes? Simplemente no tiene por qué. Si es un problema, el problema es por qué es el problema. Todo debe de fluir de manera natural y hermosa, simplemente sabiendo que lo económico, pues, no tiene nada que ver. Con si mucho se da, o poco. Sí, güey, si se da, qué bueno. Y si no se da, pues no se dio. Pues, ¿qué vas a hacer? Nada te puede mover de tu centro. Si precisamente te mueve, te hace sentir mejor persona, o mejor, o te hace sentir más cuando ganas más, entonces también te vas a sentir menos cuando ganes menos. Sí. Tienes que ser sabio e indiferente. Si ganas, ganas, y si no, pues también, y las cosas son lo que son. Entonces, eso va a ser importante también en el proceso de integración. Deja de juzgar, acepta y observa. Y como repito, si alguien necesita que le dé pláticas o Zoom o lo que sea, yo no cobro ni madre, yo con mucho gusto para eso estoy, como puedo, porque también soy padre de familia, también cuido a mi esposa y a mi bebé y soy un hombre muy involucrado en su casa. Entonces, pues como puedo y voy contestando, pero pues para mí es más que una responsabilidad, es un placer. Y bueno, al final, todas las personas que han ido y que han usado este tipo de herramientas han vivido un cambio profundo. Todos, absolutamente todos. Después el ego podrá decir, pues estuvo muy fuerte, pues lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer. Eso ya es cuestión de cada quien, pero todos reciben un verdadero cambio en la conciencia. Los hongos y los psicodélicos son herramientas increíblemente profundas, pero como lo he mencionado, no son en sí la solución. No. Las plantas, los enteógenos, el DMT y todos los procesos ceremoniales no van a llevar a una persona por sí misma a la autorrealización. Te van a enseñar todo esto que existe, te van a dar una gran motivación, te van a enseñar muchísimo, te van a dar muchas herramientas, mucho aprendizaje muy rápido, pero la autorrealización es un proceso individual. Una persona se realiza cuando se desidentifica por completo del ego, cuando vive por completo en la presencia y cuando se llena de la fuerza de la conciencia divina dentro de él. Para esto es importantísimo vivir pegado al amor universal, a todos y a todo, como lo enseñó el Maestro Cristo.
Por eso Cristo fue la única enseñanza que dejó. Ama a todos y a todo. Ámense todos. Porque si tú vives en esa frecuencia, por consecuencia, si tú vives bajo esa ley como experiencia, por consecuencia vas a agotar tu karma. Y al agotar tu karma y al ser este gran ser de amor hacia todos, hacia los malos, hacia los feos, hacia los rateros, hacia los feministas, machistas, homosexuales, tienes que amar a todos parejo, como si fueras el sol, que no se fija a quién le da y a quién no, como una energía que está en todos y en todo. Y entonces, al comportarte de esa manera, viendo a los demás como versiones diferentes tuyas, algunas más conscientes, algunas menos, todas en su naturaleza perfecta divina, eventualmente puedes agotar tu karma y eventualmente la realización llegará. La realización, el samadhi, el reino de los cielos, etcétera, va a surgir cuando todo eso se cumpla, cuando todo eso se haga. ¿Sí me entiendes? Entonces, en sí las plantas no te llevan a la iluminación, No. pero sí te enseñan los estados iluminados, como lo dijo el maestro de Timothy Leary y de Ram Dass, que les dijo, estas plantas te enseñan esos estados, pero no te permiten mantenerte ahí. Es como yo lo veo y lo platicamos con Erika en Simio Sapiens, es como estar en un escaloncito para ver arriba de la barda, pero pues ya viste que hay, pero el trabajo es ir a pasar la barda y empezar a afrontar lo que hay después. Creo que también está bien equivocado la intención de usar para que me vaya bien en la vida, en el dinero y en esas cosas, pues porque no hay nada mágico. O sea, de hecho, es todo menos magia, es vida pura y la vida hay que vivirla. Es vida pura. Que en sí la vida en sí es un regalo divino. Pero al final, como hemos repetido, el milagro viene de mi logro. Milagro, mi logro. Tú lo logras, tú te sanas. Yo no te sano. La medicina te ayuda a que tú te sanes. Los doctores te ayudan a que tú te sanes. El doctor no te sana. El doctor y las personas que hacemos esto, o los psicólogos, ayudamos a tu propia sanación, pero siempre entiende que tú tienes adentro todo lo que necesitas porque lo tienes todo, porque eres todo, porque eres lo que estás buscando. El buscador es lo buscado. Entonces, bueno, ya para cerrar, hay personas que después de estas sesiones traen una euforia muy alta, ¿no? Sí. Y están, ¡ay, wow! Y la vida perfecta, no sé qué. Y nomás se les atraviesa una situación y se les cae el mundo. Precisamente llegan a estos estados de estar tan felices porque todo es maravilloso. Y a la hora que les pasa algo, se les cae el mundo. La sabiduría y la paz es ser indiferente ante cualquier situación. Si hay problemas, tú eres feliz. Si las situaciones están bien, tú eres feliz. Si las situaciones están más o menos, eres feliz. Si tú te permites esos picos tan altos de aceptar un pico tan eufórico por alguna situación externa, de igual manera, por la misma ley de correspondencia y de polaridad, vas a permitir que una situación te dé un pico hacia abajo. Tal cual. Tienes que ser indiferente y eso es ser sabio. Ser sabio no es vivir siempre en el estado del pico alto, sino es siempre mantenerte en esta felicidad y paz inmutables. Esa es la verdadera felicidad. Si tú permites que, wow, hoy me gané tanto y vendí, y te da este picote, el día que no vendas, ¡pum! Tienes que entender que todos esos placeres y felicidades efímeras que provocan los deseos egoicos son externos. Y si tú permites que te influyan, como te van a influir para que te emociones cuando traes la camioneta del año, como para que te deprimas cuando no traes el coche o tengas que vender tu coche. Sí. Tienes que permanecer inmutable ante las situaciones. Si hoy vendimos, qué bueno, gracias. Y si no vendimos, también qué bueno y gracias. Todo de todos modos va a pasar. Yo siempre repito, no digo que la gente deje de trabajar. Solo hago un enfoque en que el trabajo, lo mundano, simplemente está en segundo o tercero o cuarto lugar. Lo primero es tu centro, tu paz, tu armonía. Y esa armonía va completa o complementada con la verdadera felicidad. Que esa verdadera felicidad es un estado de quietud y de amor universal hacia todo, hacia todos y en una aceptación profunda hacia todo. Esa es la verdadera felicidad. Pasó algo malo, aceptándolo, solucionándolo, pero aceptándolo. Uh-huh. Pasó esto, aceptándolo, sin resistencia, sin sufrimiento. Bueno, pues es todo. Está chingón. Nuevamente, quien necesite seguimiento de los que han ido a Shamanic, por favor no duden en escribirme. Como les repito, yo voy contestando.
el proceso del despertar no es de que, ya fui a mi sesión y la vida es maravillosa, como ahorita anda el pitufo. Van a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones duras. Claro. Acéptalas, vívelas y entiende que todo es perfecto, todo es parte del proceso. Si tú te pones en un plan de estar sufriendo por estar triste, como dice Eckhart, gran maestro, solo creas una capa más de tristeza, porque ahora estás triste porque me siento triste. Sí. Vuélvete presente, observa los sentimientos como entes ajenas a ti. El cuerpo del dolor es una entidad ajena relacionada con el ego que no eres tú. Entonces desidentifícate para que te deje de afectar. Tú no eres el afectado, tú eres el observador de lo que está pasando. Conviértete en observador. Bueno, un episodio más. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, hermano. Acuérdense, no escuchen los aplausos ni los abucheos. Ay, mis piernas, güey.